a hablar Es la palabra de Dios escrita. ¿qué es el Evangelio? Si a usted le preguntara ¿qué es el Evangelio? Que tú profesas, ¿qué es el Evangelio? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. Vamos a identificar para cuando le pregunten a usted qué es el Evangelio, podamos contestar con palabras sabias y concisas. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios es tan vasta, ¿no verdad? Primero quiero decir, Evangelio, ¿qué significa? ¿Qué significa esa palabra Evangelio? ¿Qué significado tiene? Evangelizar, No. ¿no? El significado de esa palabra es una buena noticia para ti. Ese es el significado de la palabra Evangelio. Buenas nuevas. Buenas nuevas de gran gozo. Ahí En ese caso de gozo, de salvación. Una buena nueva es lo que significa cuando te dice, te traigo un evangelio. Le estás trayendo una palabra, le estás trayendo algo nuevo y bueno para esa persona. Palabra de vida. Una palabra de vida. Lo que sea bueno. Eso es la palabra evangelio. Dice, buenas nuevas. Eso es la palabra evangelio y lo que significa. Ahora, vamos a leer cuál es el evangelio de Dios. ¿Cuál es exactamente el evangelio de Dios? Capítulo 15 de 1 de Corintios, del 1 al 4. ¿Cuál es la buena nueva que Dios le ha dado al mundo? Del 1 al 4. Dice así el Señor en la Escritura, inspirada por su Santo Espíritu, la cual es verdad sobre todo. Amén. Verdad sobre la mente del hombre, verdad sobre el estado de análisis humano, verdad sobre lo que tú digas o lo que tú dejes de decir, verdad sobre cualquier cosa, es la palabra de Dios. Esa es la única y absoluta verdad. Amén. Es una palabra absoluta, no va a cambiar nunca. Jamás cambiará la palabra de Dios, siempre será eterna. No es como los hombres, que cambiamos y las épocas. Ella es permanente y estable. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. En otras palabras, le voy a declarar aquí, hermano, la buena nueva que yo le dije a ustedes. Está diciéndole Pablo a los Corintios, en una inspiración de lo ya pasado. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Tiene cuántas cosas ahí? Recibir y perseverar. El evangelio tiene dos partes. Se recibe y se persevera en él. De eso vamos a hablar hoy. Ahora dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Resultado del evangelio, si lo retienes, Salvo. si lo tienes contigo y lo mantienes, serás salvo. Dice, si no creísteis en vano. Quiero que entendamos esto. Hemos visto que el evangelio es una palabra mandada por Dios, que hay que tener dos cosas: recibirla y también Perseverar. perseverar en ella, mantenerse en ella. Segundo, si tú te mantienes y recibiste esta palabra, la retienes, entonces vas a ser salvo. Amén. Si no, creíste en vano. ¿Entienden eso, hermano? Eso es importante, porque a veces el evangelio se confunde sin estos principios. Aquí causa y efecto. Causa, te prediqué el evangelio. La recibiste, la creíste y la recibiste. Ahora, la reteniste, la retuviste, entonces te trae el fruto de la salvación. No lo retienes, te trae el fruto de la perdición. Tu fe es vana, no te vale nada, no tienes salvación. Ahora, miren el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que él recibió es lo que él le transmitió a ellos. Es decir, lo que Dios me dio, yo se lo transmití a ustedes. Que Cristo, aquí está el evangelio. Este es el evangelio. Murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Conforme a las escrituras.
no conforme A Él. a ideas, no conforme a otra cosa. Tiene que ser conforme a la Escritura. Si no muere conforme a la Escritura, no es evangelio. Porque las Escrituras son las que tienen que dar el testimonio de quien tenía que morir por nosotros. Oigan, eso es maravilloso. Porque Cristo murió por nuestros pecados conforme, de acuerdo. Es decir, las Escrituras me van a dar el conocimiento de quién es ese que murió por mí. Si las Escrituras no me lo señalan, ustedes han visto esto, no hay otra religión, para llamarlo, no hay otro libro que haga eso, hermano. Amén. Ustedes estamos en la verdad. Las Escrituras reveladas por Dios por años y años, siglos, dijeron que vendría y vino, y cuando Él vino tuvo que cumplir las Escrituras para saber en quién estamos sujetos. ¿Se dan cuenta? Los malacabezas somos nosotros que no creemos y tienen que explicarnos y volvernos. La Biblia nos da las pautas para que sepamos quién es el que murió por nosotros. ¿Se acuerdan lo que decía Pedro? Porque aquellos antiguos profetas investigaban, indagaban a ver quién era, sobre quién se había de manifestar el Espíritu de Dios, que por medio de ellos decía que vendrían aquellos sufrimientos sobre aquella persona, y ellos esperaban en esa y buscaban y analizaban, pero no encontraban, y el Espíritu Santo le dijo: no es para ustedes. No es para ustedes lo que le estamos revelando. Esto es para el futuro. Hoy nosotros tenemos esa revelación. Hoy nosotros tenemos ese conocimiento. Podemos comprobar las Escrituras que ellos indagaron y no encontraron. Nosotros sí las indagamos y encontramos. Alabados al Señor. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Oigan lo que dice ahora: conforme a las Escrituras. No solamente las Escrituras hablaron de su muerte, sino hablaron de su entierro y hablaron de su resurrección, como tres cosas diferentes. Y las Escrituras daban testimonio de esto. Alabado sea Jesús. Ese es el Evangelio. Cuando usted le pregunte qué es el Evangelio, usted tiene que contestar eso que está ahí. Apréndaselo de memoria. El Evangelio es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mí, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y levantado de entre los muertos conforme a las Escrituras. Oye, pero ¿cómo conforme a las Escrituras? Eso, cuando usted se lo diga a alguien, le va a decir: ¿qué tú me estás diciendo conforme a las Escrituras? Bueno, si tú quieres saber qué significa, tienes que sentarte conmigo para escribirte y para mostrarte cómo las Escrituras hablan del Mesías, del Hijo de Dios que vendría. ¿Entiendes el Evangelio? Este es el Evangelio, hermano. Ustedes me dijeron que era la palabra de Dios. Lógicamente, es la palabra de Dios. Pero aquí está sintetizado. Porque la palabra de Dios es conforme a las Escrituras. La palabra de Dios es conforme a las Escrituras. La muerte conforme a las Escrituras. La resurrección conforme a las Escrituras. El entierro conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Testimonio. Testimonio de que Dios había hablado de antemano. Testimonio para que el hombre mentalmente, lógicamente, porque a veces la gente dice que Dios no es lógico. ¿Tú quieres lógica más grande que esa? ¿Tú quieres una lógica más grande que esa? Que por medio de las Escrituras se compruebe la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Dígame si hay una lógica más grande que esa. Alabado sea. Dios es el Dios de la lógica, hermano. Dice: Dios no es Dios de confusión. Eso. Dios no es Dios de confusión. Este es el Evangelio. Este es el verdadero Evangelio que tenemos que tener en el corazón para cuando tenemos que decírselo a otra persona. Cuando tú le quieras hablar a otra persona y evangelizarlo, dile eso nada más. No te preocupes por decir otra cosa. ¿Se acuerda la historia cuando el eunuco se le apareció Felipe? Y él iba leyendo el libro de Isaías en el capítulo 53. Y el hombre se le para al lado y le dice: ¿entiendes lo que lee? Y dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica?
¿De qué se trata esto? Ven, sube. ¿De qué se trata esto? De él. ¿De quién está hablando aquí este profeta? ¿De quién está hablando de todo este sufrimiento? De todas estas cosas que iba a pasar para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo es esto? Y dice que el hombre empezó a hablar y le dijo, mira, este es Jesucristo el que cumplió todo esto. ¡Ah, es Jesucristo! Ah, yo creo en eso. Yo creo en él. ¿Cómo es? Mira, él vino a Jerusalén, hizo esto, hizo lo otro. Lo crucificaron. Lo enterraron, conforme a como está escrito, y se levantó entre los muertos. ¿Ah, sí? Ah, es el que yo quiero. Es el que yo quiero. Y ahí mismo el eunuco paró su carro y dijo, y mira, ahí hay agua. Cuando dijo, hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Ahí hay agua. Dice, ah, y yo no me puedo bautizar. Sí, bautizo. ¿Tú qué? Sí, bautizo. Dice que el hombre se fue gozoso porque llevaba en él la salvación. Por lógica, hermano. Por las escrituras fue convencido de quién era el salvador de su alma. Este es el evangelio. ¿Entendemos? Entonces, cuando vayamos a hablar de evangelio, no le demos muchas vueltas. Eso es. Hermano, yo les hablé lo que primero recibí. Cristo murió conforme a las escrituras. Cristo fue enterrado conforme a las escrituras. Cristo resucitó conforme a las escrituras. Al que Dios toque el Espíritu, ¿sabe lo que le va a decir? Explícame esto. Lo mismo que hizo el eunuco a Felipe. Explícame cómo es esto. El que sea tocado en el corazón, no te preocupes por tú hacer que la persona se salve. No puedes. El Espíritu vino a dar convencimiento de pecado. Vino a dar conocimiento de las escrituras. Vino a mostrar quién es Jesús. Vino a mostrar qué hay en tu corazón. El Espíritu Santo, en el capítulo 14 de Juan, lo dice. Fue enviado para dar testimonio de Jesús. Nosotros solamente tenemos que, lo que recibimos, dar. Recibimos este conocimiento. A mí se me predicó a Jesucristo crucificado, muerto, enterrado y levantado. Ese es el que tú y yo cogimos. Es el que tenemos que enseñarle a cualquiera. ¿Sabe que Jesús murió? Pero escuchen, no que murió conforme a la Escritura. ¿Sabe que lo enterraron conforme a las Escrituras? ¿Sabe que resucitó conforme a las Escrituras? Esa palabra escritura es muy importante decirla. Porque eso va a dar convencimiento lógico al corazón y la mente humana. Hermano, ¿estamos captando lo que estamos diciendo? ¿Estamos cogiendo? Lo importante que es esa palabrita. Hermano, apréndanse esto. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Por favor, lean eso. Por favor, se lo suplico. Cuando le vayas a hablar a tu hijo, cuando le vayas a hablar a tu hermano, cuando le vayas a hablar a tu familia, cuando le vayas a hablar a un amigo, cuando tú quieras salvar a alguien, no te voy a decir cuando debas, porque debemos todos los días hacer esto con alguien. Todo el momento, a diestra y a siniestra, cada vez que podamos, nos den la oportunidad, hay que hablarle a alguien. Cada vez que se nos presente la oportunidad, tenemos que decirle, ¿tú sabes que Cristo murió conforme a las Escrituras? ¿Tú sabes que Cristo fue enterrado conforme a las Escrituras? ¿Y cómo? ¿Usted sabe lo que dice la Escritura de su entierro? Que con los millonarios iba a ser enterrado. Y entre los injustos iba a ser muerto. Las Escrituras fueron quienes dijeron, Él va a ser puesto entre los injustos. Pero va a ser enterrado entre los millonarios. El hombre que lo entierra era un hombre rico. Arimatea era un hombre rico, pero murió entre dos ladrones, pobres. Las Escrituras lo dijeron. ¿Entienden eso? Las Escrituras, hay que conocer ese pedacito. Hoy no lo voy a dar. Porque después vamos a coger palabras de su muerte, palabras de su entierro y palabras de su resurrección, y posiblemente lo vamos a hacer el martes. Porque los martes aquí estamos confirmando más lo que aprendemos el domingo. El martes podemos conversar, podemos hacer preguntas, podemos indagar de esa manera, pero el martes creo que sería bueno, hermano, de coger unos versículos y decir muerte, crucifixión, muerte, entierro y resurrección, y tenerlo ahí y aprendérnoslo,
para hablarle a las personas, sencillamente decirle eso. Sencillamente, no hay que hablar tanto. Solamente ese es el evangelio. Si hacemos lo que dice la Biblia, Dios se encargará de lo demás. Pero algo interesante, nos sentiremos satisfechos de haber hecho lo que Dios me mandó a hacer. Esto es lo que Dios me mandó a hacer. Nada más decir eso. ¿Sabes esto? Ahora, la Biblia dice, otra parte, aquí en el verso 2, perdón. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Esa es la segunda parte del evangelio. La segunda parte del evangelio, la primera parte es ¿cuál? Creer. ¿No, verdad? Ahora, la segunda parte del evangelio es retener para ser salvo. Retener la palabra que se te dio. El evangelio, retener la buena nueva que se te llevó. Si no la retienes, en vano creíste. No sirve de nada. En vano creíste. ¿Estamos entendiendo, hermano? Es decir, que no solamente es creer, sino ahora tengo que retener esa palabra. Tengo que guardar esa palabra para salvación. Tengo que guardar esa palabra para salvación. Vida eterna, si no la guardo. Ahora, ¿qué significa guardar la palabra? Guardar la palabra, aprendérsela. Aprenderla es una parte, perfecto. Y no dejarla, o sea, guiarse por ella. Perfecto, guiarse. En otras palabras, cumplir la palabra. Cumplir la palabra. Eso es retener la palabra. Retener la palabra. Ahora, yo le quiero enseñar algo. Yo le quiero enseñar algo que ya lo he enseñado, pero lo vamos a rectificar. Retener la palabra me va a llevar a algo. Retener la palabra me va a dar una consecuencia. La causa de yo retener la palabra de Dios, aquí dice para salvación. Ahora, yo quiero explicar esto en una forma diferente, más explícita. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Yo sé que es salvación, ya lo dijimos. Si creíste y retienes la palabra, vas a ser salvo. Ahora, esa salvación va a tener una manifestación física aquí en la tierra, de la cual yo quiero que ustedes tengan este conocimiento y al cual yo me estoy cada día agarrando más. Vamos a ir a Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Yo tengo, al retener esa palabra va a hacer algo en mi vida. El final de ella, es la vida eterna. Pero la vida eterna, hasta que yo no llegue allí, tiene un proceso. ¿Quién me lee el verso? Perdón, 2 Corintios 3, 17, 18. 16, 17, creo que dijo. 17, 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Espera un momento. Vamos, gracias. Lo primero que vemos es que el Señor es el Espíritu. Pero tenemos que entender algo. Si el Señor está en ti, lo primero que el Señor está haciendo conforme a esta palabra es, si tú retienes esta palabra, es que tú tienes libertad. Tú tienes que entender qué es ser libre. Tienes que aprender que tú eres una persona libre y tienes que vivir como una persona libre. Si tú dice el Señor, quien se somete a alguien se convierte en ¿qué? En esclavo. Sea del pecado para muerte o sea de la justicia para vida eterna. Oigan bien, si tú te sometes, dice que tú eres libre. Ahora, ¿libre para yo hacer lo que me da la gana o libre para someterme a la justicia? La justicia. Libre para someterme a la justicia. Esta es la equivocación que la gente tiene. No soy libre para hacer lo que me da la gana. Soy libre para escoger. ¿A quién me quiero someter ahora que soy libre? ¿Al pecado nuevamente o a la justicia para vida eterna o al pecado para muerte? Entonces, lo primero que ahora yo tengo que retener es esta palabra que me están dando. Si retienes la palabra vas a ser salvo. Lo que tengo que retener es que yo tengo que ser libre
para someterme a la justicia. Y como yo no soy un hombre por naturaleza justo, tengo que aprender qué es justicia para someterme a ella. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, necesito comprender qué Dios llama justicia. Porque mi mente, dice Dios, es una mente que no se sujeta a la ley de Dios. Capítulo 7 de Romanos lo dice. La mente, dice Pablo, yo veo una ley en mi mente que se revela contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado. Mi mente es una mente pecaminosa y tengo que gobernarla e instruirla en los principios divinos para que se haga en mí justicia. Si no, no voy a hacer justicia. Sin embargo, ¿saben cuál es el peligro del hombre? Que el hombre comete errores de pecado y quiere justicia. Sin cambiar. Somos así. Queremos actuar mal y recibir bien. ¿Se acuerdan lo que leímos la vez pasada que dice en Deuteronomio 28? Allá por el 27, 28, que hablaba que habían hombres que decían, ¿cómo era que decía, Señor? Mamito, tú te acordabas de eso, que decían que habían hombres que iban a decir, no hay problema, no haré caso de la ley y recibiremos paz, andaremos bien. ¿Se acuerda de esa palabra? Amén. Eso está en el, señores, no lo tengo apuntado aquí, eso está en Deuteronomio 17, 27. Sí. Óigame, esa palabra a mí. Deuteronomio 29, del Ahí. 19 al 21. ¿Cómo es la cosa? Sí. Deuteronomio 29, Ah, sí. del Ok. 19 al 21. Ok. Déjame ver porque me interesa. Ajá. Míralo aquí. Amén, gracias hermano. Amén. Verso 19. Y sucederá que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Soy libre. Puedo hacer lo que me da la gana. Soy libre, estoy en Cristo. Hago lo que yo quiero. Pienso en lo que yo quiero. Hablo de la manera que yo quiero. No. Eres libre para justicia. Miren lo que pasa con esta gente que dicen eso. Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con embriaguez quite la sed. Qué absurdo tan grande. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Lo que estamos hablando. Entonces, retengo la palabra. Verso 18 de 2 Corintios 3, la segunda parte. Amor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Si retenemos la palabra, vamos a llegar a la vida eterna. Pero aquí me está diciendo que si yo retengo esa palabra, lo que va a pasar en mi vida es una renovación constante, diaria, de ser semejante al Hijo de Dios, al primogénito. Cada día yo debo de ser transformado. Si mi mente sigue siendo la mente vieja, yo no estoy transformando. Y eso es dureza de corazón. Si yo no busco de renovar mi mente, de investigar, de cambiar, de dedicarme... ¿Por qué Dios dice busca del reino de los cielos? ¿Dónde lo vas a buscar? ¿Vas a salir a dónde? Dice Dios, no suba al cielo, no lo vayas a buscar. Dice, aquí lo tienes. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra. Tienes que meterte en la palabra para ser renovado. Si no te metes aquí, no eres renovado aunque te lo creas. Si no te metes, oía ahí un hermano ahí decir, yo soy pastor de tantos años y todos los días tengo que buscar de renovar mi mente porque todos los días hay algo nuevo para mí. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Dios. Renovar. Ahora, mi renovación tiene una imagen. No me han dejado, como decía Pablo, yo no tiro al absurdo, al aire, como que estoy tirando al aire. No. Mis golpes son golpes bien claros, hablando como un boxeador. El boxeador se para delante del otro boxeador, no se vira al revés y empieza a tirar piñazo. No, él va para donde está el hombre a tirarle piñazo. Él no se vira, él no le tira al aire, no, él le tira a quien tiene que golpear. En el caso aquellos no eran los boxeadores, eran los gladiadores que luchaban. Entonces ellos luchaban contra el otro. Él no tiraba el golpe al aire. Dice, yo no tiro golpe al aire. Yo sé a quién tengo que darle el cocotazo.
¿Entienden, hermano? Entonces, si no somos sabios, seguimos siendo cristianos estúpidos, ignorantes, creyéndonos lo que no somos, sin serlo. Y todos tenemos pedazos de eso. Aquí no hay ladrillo que no nos caiga en el zapato a nosotros. Hay una piedra metida en mi zapato. Todos tenemos eso, hermano. Aquí el que diga, no, yo soy perfecto, perdió. Se lo digo sinceramente. Es más imperfecto. Usted lo ha dicho, hermana. Es más imperfecto todavía. Entonces, aquí está diciendo que hay una imagen a la cual yo tengo que crecer. Y eso es diario en mi vida. Eso es por minuto, segundo, hora, día, mes, año, siglo, como quieras ponerlo. Tienes que estar todos los días en eso. Te puedes ocupar en cualquier otra cosa. En eso vas a crecer. ¿Te ocupas en esto? En esto vas a crecer. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres tener? Ahora, ¿qué es crecer en Cristo? Ponerme más joven, ser más multimillonario, tener mejor ropa, mejor casa, tener mejor carro, tener una mejor familia, tener mejores hijos más bonitos, tener mejor comida en mi casa, crecer mi cuerpo que no se me enferme, mi pelo que esté hermoso. ¿Qué es crecer en Cristo? ¿Cómo se crece en Cristo? ¿A qué se refiere el Señor? Alimentándose de su palabra. Alimentándose de su palabra. Una Crecer. sabiduría. Ah, Crecer en Cristo, una palabra sencilla, es hacer lo que Él hizo, hermano. En Juan dice, el que cree que está en Él, tiene que andar como Él anduvo en la tierra. Eso es todo. Crecer en Cristo es tratar de ser como Él. Crecer en Cristo es semejante a Él. Lo vamos a leer. Imagen de Él. ¿Qué es lo que decía Jesús? Yo hago solo lo que el Padre me dice que haga. Es decir, mi Padre hace esto, yo hago eso. Eso es ser igual a Él. Hay dos formas de ser igual. Uno es sustancial, sí. que es cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos la sustancia de Él y ya somos como Él en el Espíritu. Pero hay otra que es mental. La renovación de la mente para ser como Él. Si tú quieres llegar a ser salvo, tú tienes que ser como Él. Si tú no eres como Él, no te vistas. Que no vas. Que no vas. No te pongas el traje más hermoso. Porque no hay traje más hermoso para Dios que la imagen de su Hijo. Ese es el hombre nuevo al cual Dios quiere llevarnos. ¿Y cómo lo conseguimos? Primero, aprendiendo cómo es Cristo. Segundo, haciendo como hizo Cristo. Y para eso tenemos necesidad de comunión con Él, porque Él dijo, sin mí nada puedes hacer. Sin mí nada puedes hacer. Búscame y me encontrarás. Llámame que yo te responderé. Quiero ir a Romano 8. Hay algo aquí maravilloso que el Señor estudiando me dio. Yo quiero que ustedes vean esto, hermano, de una manera diferente a como muchas veces se ve. Romano 8. Verso 26 al 30, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué dice Dios? Que nosotros no sabemos pedir. ¿Saben una cosa? La mayoría de las personas y yo, cuando hemos leído esto por influencia de otros conocimientos, vamos a ver lo muy errado que este conocimiento está errado en su base más importante, en su enseñanza más importante. Primero aquí dice que yo no sé pedir. Ya, soy un bruto pidiendo. Amén. Soy un ignorante pidiendo. Y para eso, Dios en su misericordia me ha mandado el Consolador para que el Consolador pida por mí. El Consolador intercede por mí con gemidos indecibles. Es decir, habla al Señor con gemido. ¿Sabe lo que significa gemido? Cuando usted pide con dolor. ¿Por qué pide con dolor? Por lo bruto que yo soy, yo creo. Señor bendito sea. Pide por mi pide por mí. Siempre este verso se ha presentado como el que habla en lengua. Puedes, sí, yo considero que hablar en lengua es un gemido indecible, pero aquí habla también de dolor. No solamente es hablar en lengua, sino habla también de dolor. Con dolor. El Espíritu Santo aquí clama con dolor, gemidos.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Primero, aquí encontramos algo interesante. Dios conoce tu corazón. Y dice que ahora el Espíritu conoce también las intenciones del Espíritu. Dios conoce las intenciones del Espíritu. Y que el Espíritu se dedica a pedirle al Padre, a Dios, conforme a la voluntad de Él. Conforme a la voluntad de Dios. Escuchen esto con atención. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el Espíritu está intercediendo por esta persona o por nosotros. Leamos el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora aquí habla de la palabra propósito. Primero hablaba de la palabra voluntad de Dios, que es buena, ¿no verdad? Pero ahora habla del propósito que Dios tiene contigo. Y dice que ese propósito hace que las cosas te salgan bien. Ahora miren lo que dice el verso 29. Ese eres tú. Miren primero. Yo estoy aquí. El Espíritu intercede por mí. Por la voluntad que el Padre tiene conmigo. Por el propósito que el Padre tiene conmigo. Dice que todas esas cosas, que todo lo que a mí me suceda, me va a hacer bien. Porque esas cosas me van a llevar al propósito, a la voluntad de Dios. Entonces, las cosas que me van sucediendo en la vida tienen un objetivo. Le voy a decir cuál es. Hay uno solo. Hacerme a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el propósito del Padre. Lo vamos a ver. Ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios. No hay otra voluntad mayor que esa. Todo lo demás es secundario. Miren cómo lo dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, también Lo predestinó. Escuchen eso. ¿Saben lo que significa la palabra predestinar? Ya lo tenía visto. Determinar de antemano. Sí. Determinar de antemano. Antes que suceda, te determino lo que va a suceder. Eso significa predestinar. Dios a los que conoció. Si Dios te conoció a ti antes de la fundación del mundo, a ti te predestinó. ¿Qué significa conocer? Conocer significa te escogió, te conoció, eres de Él. Si tú conoces a Él, Él te escogió, Él te conoció, por eso le pertenece. Dice, porque a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a La imagen, La imagen de su Hijo. Ahí lo tienen. Todo el verso 26, 27, 28 es con el objetivo de llevarte a la imagen de su Hijo. Esa es la retención del Evangelio. Es así como crecemos para vida eterna. Si no nos ponemos en esa fila, estamos fuera de la cola del pan. Mi hermana entiende por qué es cubana. En Cuba se hace la cola para el pan y para todas las cosas. Y si no estás en la cola, no coges el pan. Si no estás en esta cola, no coges la vida eterna. Y esta cola es que tú todos los días tienes que entender que tú quieres ser renovado, que tú vas a tratar de ser renovado, que tú tienes que parecerte más a Él. Si no te parece más a Él y quieres seguir siendo cubano, perdiste la cola del pan. Si no queremos renovarnos y cambiar, si no tengo eso en mi mente, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero ser como tú, Señor, cambia mi vida. Esa oración que hacía la pastora. Yo quiero cambiar, yo quiero entender, yo quiero cambiar, yo quiero leer para cambiar, yo quiero pensar para cambiar, yo quiero orar para cambiar. Busca del reino de Dios y todo te será añadido. No, empiezan a pedir por esto, por aquello. Pero Dios lo que quiere primero que todo, su voluntad y su propósito es que tú seas y yo hecho a la imagen de Jesús. Necesitamos esa mente. Yo quiero ser. Cuando somos chiquitos, todos aquí hemos sido pequeños, ¿cómo querías ser? ¿A quién te querías parecer? Papá. Al que no se quería parecer al papá, se quiere parecer a la mamá. Y el que no se quiere parecer a la mamá, se quiere parecer a un tío. Y el que no se quiere parecer a un tío, se quiere parecer a un ídolo de la televisión. Pero todos necesitan una imagen. Por eso que la gente son tan idólatras. Siempre necesitan un Dios de piedra, un Dios de pintura, un Dios de oro. Quieren a alguien para... Esa es mi imagen. Nosotros necesitamos de esa imagen. Dios nos la dio en el Espíritu. Jesucristo está aquí escrita.
Su imagen está aquí para que la aprendamos. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Hablo en español o estoy hablando en japonés? Es English, please. English, please. Okay. Yeah. You need a change. Okay. Oh my God. Veamos entonces, porque a los que antes, escuchen, solamente a los que conoció, los que no conoció no tienen esta bendición. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se acuerdan que el Evangelio tiene dos partes? La primera parte es creer en el Hijo, dio el testimonio. La segunda parte es retener la palabra. Ahora hay que retener la palabra, hermano. ¿Estamos claros? Quiero meditación, quiero entendimiento. Y a los que predestinó, aquellos que conoció los predestinó para que fuésemos hechos a la imagen del Hijo de Él. Y a los que justificó, porque éramos injustificables, pero Él, el único que nos pudo justificar, a esto también glorificó. Él ya lo ha hecho por nosotros, Él hizo la obra completa. Aquel que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Él quiere esa obra. El Espíritu intercede por nosotros para que eso se haga en mi vida. El Espíritu intercede con gemido delante del Padre. Jesús intercede para que seamos hechos a la imagen de Él. Él está clamando. Su sangre clama ante el trono, como dice, mejor que la de Abel. La de Abel pedía por justicia, porque se había hecho injusticia contra él por su hermano. Jesús clama por salvación, porque seamos semejantes a Él, para que alcanzamos este lugar de gloria. Necesitamos dedicarnos a entender más esta situación. Necesitamos de verdad renovar nuestra mente. No podemos jugar con esto, hermano. Yo no me puedo sentar pensando que estoy perfecto, porque es renovándonos todos los días de gloria en gloria a la imagen del Hijo de Dios. Y dígame, ¿tienes que sentarte en un lugar muy especial para darte cuenta de errores? No hay que sentarse en un lugar tan especial. Parado, sentado, acostado, donde quiera que estés te das cuenta de tus errores. Si quieres verlo, si no quieres, nunca lo vas a ver. Si no tienes capacidad, dile: Espíritu Santo, muéstrame mis errores. Cuando pidas la dirección de Él, Él mismo te diga donde tienes el error. Tu espíritu te da testimonio. Ok. Entonces, ese es el deseo. Hemos visto este Romano 8 del 26 al 30 con la verdadera, yo creo que este es el verdadero significado de las Escrituras. Claro. No tomando esto para ponerlo en cualquier otro lugar. Se puede tomar. Por ejemplo, se toma para, si no sabes cómo pedir sobre un asunto, pues le pides a Dios y el Espíritu va a interceder por ti. Perfecto. Y el Señor te va a ayudar en tus necesidades. Está escrito, Él va a bendecir tus necesidades. Pero el verdadero objetivo de esta palabra aquí es que Él lo que está intercediendo, lo primero de Él es que Él quiere que tú seas hecho a la imagen de Jesús. Después todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si ese es el reino es Cristo. Si yo soy hecho como Él, lo demás viene por añadidura. Si yo me preocupo por ser como Él, Él se va a preocupar de que yo reciba todo lo que Él tiene. Ya ahí está todo. Si yo me hago como Él, yo recibo la herencia. ¿Qué padre no le da a un hijo todo? Ahí está. Eso es. Esa es la parte. Vamos ahora a 1 de Pedro capítulo 1. Pedro habló cosas hermosas aquí que a veces. 1 de Pedro capítulo 1. Y en el versículo 1, hablándole a quién se le dirige esta información, Pedro, apóstol de Jesucristo, primero dice lo que es él, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, gente perseguido por la palabra de Dios, sacado de su tierra. Ahora le dice, elegidos, oigan bien la situación de ellos,
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo ahí? Elegido según ¿qué? La presencia. Presciencia, No, preconocimiento, ciencia, conocimiento, Antes de la ciencia. ciencia antes, es decir, antes del momento. Es decir, antes de que ustedes fueran salvos, ya Él lo había elegido a ustedes. Él los eligió a ustedes por medio del Espíritu Santo para santificarlos a ustedes, para obedecer. Escuchen, ¿para qué nos santifica? ¿Para qué nos escogió? Hablamos de Romanos que dijo a los escogió. Esto es lo mismo que a los escogidos. Para obedecer, fíjense, el Espíritu Santo, miren qué cosa tan hermosa, hermano. Lo que dice Pablo allá, miren a lo que dice Pedro aquí. Exactamente lo mismo, con diferentes palabras. Le puedes cambiar el collar al perro, pero sigue siendo el mismo perro, ¿no verdad? Puedes cambiar el significado de la palabra, pero es la misma información. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Salvación. Salvación. Ahora, vamos a brincar al verso 13. Por tanto, ustedes pueden seguir leyendo ahí, pero para dar una información sobre lo que estamos estudiando, vamos a brincar al 13. Ceñidos los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Qué quiere decir ciñete los lomos? Prepararlo. Háblamelo físicamente. Sí, ahí, yo sé que van ahí, pero háblamelo físicamente. Cuando yo digo ciñe tus lomos. Prepárenlo. Amarrarte. Ahí está, amárrate, ponte tu ropa, ajustate tu. En Ponte este la caso, mochila. ponte la mochila. Es como en el caso ahora que ustedes me querían hablar significativamente, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué usted quería decir? Como Sí, como escudriña. escudriña. Fíjate. Mete en tu mente, amárrate la mente y enséñate a la mente, en otra palabra. Dice, los lomos de vuestro entendimiento, no habla de los lomos del cuerpo, ahora habla del lomo del entendimiento. Carga ese lomo, sean sobrios, no sean borrachos, no te embobos, no te embobeando, sean sobrios, personas con los 5 sentidos. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando ¿quién? Jesucristo sea manifestado, el día de la salvación. Es decir, hermano, usted tiene que estar con los 5 sentidos en eso, esperando ese momento. Tengo que estar, ahora, yo no puedo esperar ese momento sentado en mi casa. Yo tengo que esperar ese momento creciendo en Cristo, creciendo en la gracia de Dios, creciendo en esa gracia que me será manifestada, creciendo a la imagen de Jesús. ¿Lo entendemos, hermano? Si nos agarra- Esa es la obra. Si nos agarra sin el aceite en las lámparas. Esa es la parte. Ahora miren, esto no es para todo el mundo, sino para esto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Nosotros no nos sentíamos ignorantes cuando teníamos los deseos malos. Aún siendo cristiano, cuando tienes malos deseos, piensa que estás bien. Y Dios dice, eres ignorante. Si sigue con los deseos antiguos, sigue siendo un ignorante. La ignorancia es muy normal en el hombre, porque el hombre necesita ser enseñado por Dios. Y aquí lo dice bien claro, En las escrituras. como hijos obedientes, al obediente, no te conformes. Si eres un hijo obediente, entonces no te conformes a los deseos que antes tenías. Analiza tus deseos, analiza tu forma de vida, estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, tengo que aprender santidad. Tengo que aprender la forma en que Cristo piensa, Cristo habla, Cristo actúa. Tengo que aprender esa forma. A veces decimos, no, ya yo soy salvo. Estás equivocado. El día que tú digas, soy salvo, ese día perdiste el temor de Dios. Porque el salvo es un crecimiento, no es un estancamiento. Si no eres renovado de día en día y ya sentiste que llegaste, perdiste. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. Desde mi forma de vestir, desde mi forma de peinarme, voy por afuera. Desde mi forma de ver, de oír y de hablar, hasta mi forma de pensar. Desde mis sentimientos y mis pasiones, tengo que entender santidad. Y le voy a decir algo.
yo siempre hago esto. Es una forma mía, no sé tú. Yo cada vez que me encuentro en una encrucijada, yo hago esta pregunta. Señor, ¿por cuál camino tú irías? Es decir, ¿de qué forma tú actuarías? ¿Cómo tú pensarías? ¿Cómo tú actuarías en este caso? ¿De esta forma o de esta? Señor, si tú estuvieras aquí en mí, porque yo soy Jesús. Porque Él dijo que yo soy su hermano. Y cuando Pablo perseguía a la iglesia, dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, yo ahora aquí, lo mismo que Jesús hacía, Padre, ¿qué hago en este caso? Señor, ¿qué hago en este caso? ¿Cómo actúo? Enséñame el camino. Yo busco, tarde o temprano, yo siempre, cuando tengo problemas, yo le digo, Señor, ¿cómo actuar en este caso? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? Hay gente que le cae bien, hay gente que le caerá mal, pero yo lo que voy a buscar de hablar lo que Jesús hablaría en ese momento. Ahora, que yo no voy en algunos momentos a hablar como Sergio Betancourt, si digo lo contrario, digo no es pecado, porque Juan dice, todos hemos pecado, el que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, y yo cometo mis errores. Pero entonces yo tengo que ir a Jesús y decirle, Señor, enséñame, cámbiame, muéstrame cómo tú eres. Y ese proceso es de día en día. A veces no sucede de un día para otro, a veces coge tiempo, años, meses, depende de muchas cosas. Pero ese es el objetivo. Si piensas así, Dios te va a llevar de gloria en gloria. Tarde o temprano Él cambia las cosas. Sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, la orden es, sé santos porque yo soy santo. Esa es la orden. Dice, y si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Él no tiene acepción de personas. Nadie se crea el más bonito, ni el más perfecto, ni el mejor hijo porque recibe o deja de recibir. Ninguno. Dios no tiene acepción de personas. Te va a dar conforme a tu obra. Creas lo que creas. Hay gente que piensa, ay, porque mira, yo le pido al Señor, y piensan que está bien porque reciben cosas materiales. Y no es así. No siempre es bueno. El estar bien con el Señor no es un estar bien en el mundo, es un estar bien en el Espíritu. La imagen de Jesús es estar bien con Dios. Conducíos en temor todo el tiempo de tu peregrinación en la tierra. Por lo tanto, el día que yo pierdo el temor de conducirme con santidad y creo que llegué y creo que estoy bien, perdí. Si yo no comparo mi vida con Cristo, perdí legalmente. Si yo no comparo mi vida, yo me puedo comparar con el mejor pastor, usted puede compararse con quien usted quiera, con el mejor profeta, con el mejor apóstol, perdiste legalmente. Tú tienes que compararte con la única imagen que Dios te pide que te compares. Con él. Olvídate si este actúa bien, si aquel actúa mal. Dime tú cómo actúa conforme a Cristo. ¿Cómo es tu actitud conforme a tu imagen? Tu imagen es Jesús, no es nadie. No trates de ser como nadie, ni busques de que nadie haga lo que tú quieres que sea. Tú y yo tenemos que ser como Él. Él es mi imagen. Él es mi gloria. Él es el que tengo que esperarlo para el día de mi redención. Nosotros nos aferramos a cosas físicas. Y Dios dice, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas que están arriba. Las cosas espirituales son Jesús. La gente dice, ay, las cosas espirituales en el cielo. No, las cosas espirituales son Cristo, hermano. Cristo son las cosas espirituales. Cristo es un hombre. Esa es una imagen física, lógica. No es muñequitos volando en el aire, maripositas. No, es el Señor. Esa es mi imagen. ¿Cómo piensas? No te preocupes si te dicen no estás bien. Si Cristo te dice estás bien, olvídate. Tú estás bien. Si tu actitud es de acuerdo a Cristo, no importa el testimonio, los años, quien diga, no importa. Quiero compararme contigo. Esa es mi imagen. Ahí es donde está mi cambio. Puede venir el teólogo de los teólogos. Si la Biblia me muestra a Cristo de una manera y yo lo tengo de otra, el teólogo que me diga lo que dé la gana. La Biblia dice. La Biblia me muestra este camino. Dice Dios en su palabra, me viene al corazón esto. 3 veces le he dicho la misma cosa. Y ahora me acuerdo que hay crucifixión, entierro
y resurrección. 3 veces de la misma cosa. Wow, me acordé de esa palabra que dice en el Antiguo Testamento. Te he hablado 3 veces lo mismo. Crucifixión, entierro y resurrección. 3 veces te muestro también en la Biblia, para que entiendas que no te hablo una, te hablo 2, te hablo 3. Te lo digo más de una vez, para que te des cuenta. Y seguimos leyendo y dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir. El que no entiende que su vida pasada y su vida presente sin Cristo y a la imagen del mundo y a la imagen de Betancourt, es una vida vana. Por eso, cuando yo hablo, tengo que decir, las Escrituras dicen, el Señor muestra, el Señor habla, el Señor me ha mostrado, esto es de esta manera, no de esta manera, pero es el Señor quien lo dice, no es Sergio, no es Betancourt. ¿Cómo habla Cristo? ¿Quieren paz en medio de la tormenta? Él es el que la trae. Amén. No importa la tormenta. Hermano, no importa los años que dure la tormenta. El problema es que si está con Cristo, la tormenta un día se para. Pero sin Cristo la tormenta te va a meter al hoyo. Aunque dure mucho. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay mal que dure en la presencia de Cristo eternidad. No hay mal. Ni hay demonio que resista, ni enfermedad, ni nada inmundo, ni mente, ni nada torcido que no sea enderezado por el poder de Dios. Amén. Amén. No importa que la familia sea como sea. Yo soy el que no tengo que ser como sea. Yo tengo que ser como Dios. Amén. Jesús en mí. Y la familia entrará o no entrará, pero yo sí quiero entrar. No me ames para enterrarme. Dice el proverbio, mejor es Un día. reprensión manifiesta que amor oculto. No me digas que me amas y no me dices la verdad para cambiar. Y para mostrarme que estoy equivocado. No. Dime la verdad para cambiar. Porque si guardas tu amor y me tratas con palabritas dulcitas y que a mí me acomodan, lo que me estás es matando. A mí eso no me interesa. Yo no soy de ese tipo de persona. A mí tú me dices la verdad. Ahora, eso sí, no me hables de la verdad de tu corazón. Háblame la verdad con el Señor. Yo no acepto verdad de nadie del corazón. Si te oigo y no puedo hablar contigo, cierro mi oído, pero no te voy a oír tu verdad. La que tú llamas verdad. Yo voy a oír esta palabra. Con esta palabra muéstrame, estúdiala. Hazme entender, con esta palabra, mira, no solamente dice esto. No solamente, mira, si también dice esto. Vamos a analizar cómo esto lo amarramos para llevar a encontrar el meollo de esta verdad. ¿Saben una cosa que yo ahora, el otro día estaba pensando, digo, ahora es que me doy cuenta, ¿por qué dice Dios que había gente, cuando Isaías dijo, van a tener ojos y no van a ver, van a tener oído y no van a oír? Y cuando Jesús estuvo en la tierra, cumplió eso y dijo, ustedes tienen oído y no oyen, ustedes tienen ojos y no ven. Claro. Y a ustedes les va a ser escondida la palabra, porque el corazón de ustedes no merece recibir esta palabra, porque ese corazón no es para esta palabra. A los que Él conoció, a los que tienen ese corazón de, yo sí quiero conocerte, yo sí quiero cambiar, yo sí quiero ser como tú, yo sí quiero. Sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, miren quién murió por nosotros, aleluya. Amén. Ya destinado desde antes de qué, La fundación del mundo. escuchen bien, no lo destinaron cuando nació de María, como hay gente que no sabe lo que están diciendo. No lo destinaron el otro día, hermano, antes de hacer el mundo, de crear el mundo. Miren qué sabiduría. ¡Wow! Miren qué ser tan sabio es y maravilloso. Y no solamente eso, sino qué amor tan grande. El creador del mundo, el Padre le dijo al creador del mundo, vas a morir por tu creación. Y él dijo en aquel momento, sí, Señor, acepto. Amén. Sin habernos creado, pero nos conocía. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, tú y yo, y mediante el cual creéis en Dios. Aleluya. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. y no es más nadie. Amén.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. No hay purificación del alma si no hay obediencia. Porque ¿cuál fue el problema del alma? La desobediencia. Entonces la purificación de mi alma no está en que soy y digo y quito y pongo. Pastor, profeta, evangelista. No, esa no es la purificación del alma. Porque me dirás en aquel día: Señor, en tu nombre eché demonio, en tu nombre prediqué, apartado de mí, hacedores de maldad. No hay purificación de alma si no hay obediencia. Y Dios dice una cosa y yo hago otra y digo que soy obediente. Mentiroso soy. Eso es muy natural en el hombre. Justicia propia. Actitud propia. Estoy mal. No, Señor, estoy bien porque yo me siento bien. No, no es así la cosa. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ese es el que nos lleva de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Es el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, necesito que me amen por el bien de ustedes. Ámenme. Eso le va a hacer bien a ustedes. Y yo trataré de amarlos. Siendo renacido, no de simiente corruptible, nuevo nacimiento, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Vieron esa palabra? No cambia. Vive y permanece para siempre. Es la que me hizo renacer por la palabra. El Espíritu usó la palabra para que yo recibiera la verdad y entrara el Espíritu en mi vida. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así le pasa al hombre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Quiero decir algo. He escuchado hombres diciendo: la época de Jesús y la época de hoy. Época diferente, por eso se habló la palabra de esta manera. En la época de hoy no puedo poner la palabra porque la época cambió y la palabra entonces no se ajusta a esta época. Ah, ¿te ajustas a la época o te ajustas a la palabra? La palabra es una. Ah, no, en aquella época no eran así. Ah, ahora sí somos así porque mira, cambiaron esto, cambiaron aquello. Oye, hay un montón de predicadores cambiando las cosas por las épocas. Claro, porque el pecado se multiplica. La época no cambia la palabra de Dios. La palabra de Dios dice está dotado y está dotado. En chino, en japonés, en cubano, en lo que sea. Si dice la palabra, el verbo dice tal cosa, eso significa. Y si el adjetivo dice feo, feo es. Allá y aquí. No me importa si hoy tienes mejor belleza o mejor cara tú. Feo es feo en la palabra. ¿Me están entendiendo? Claro. El verbo da una acción, el adjetivo da una actitud. Eso es. La época no puede ser ajustada a la palabra. Perdón, la palabra no puede ser ajustada a la época. La época tiene que ajustarse a la palabra. Porque la palabra no cambia. La época puede cambiar. Ahora somos más modernos. Ahora las cosas son diferentes. Las cosas malas. Pero la palabra es la misma. Pero la palabra es la misma. Cuando tú leas la palabra, oye, yo tuve problemas con eso. Porque me estaban enseñando así. Y Dios me dijo, no, mijo, no es como te enseña, es como yo digo. Mi palabra no cambia. Ah, ahora los jóvenes son diferentes. Las mujeres son diferentes. Los hombres son diferentes. Porque las épocas son diferentes. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. En entender eso diferente. Hermanos, piensen en eso. Renueven la mente. La palabra de Dios no cambia. Permanece para siempre. Ahí está. Me encanta eso. ¿Saben por qué me gusta, hermano? Porque no me gusta, a mí no me gusta ser de doble agua. A mí no me gusta ser variado. Y es una de las cosas que Dios me da, que yo me siento muy feliz. Dice Dios, yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Mi palabra es la misma hoy. Está escrita en los cielos. Nadie me la puede cambiar. Si me la cambias, ya verás lo que te pasa. Si me la agrego, me la quita, ya verás lo que le pasa. La juventud piensa, ay no, hoy las cosas son diferentes. No son diferentes con Dios. Si pecas hoy, ayer y antier y mañana, es el mismo pecado y va para el mismo lugar. ¿Saben que nada más hay un solo infierno? No hay dos. Y hay un solo cielo. No hay dos. Entonces la gente piensa, no, bueno, pues yo me voy para el medio. Ni mucho calor, ni mucho frío. Mentira.
Dios no cambia. Y tampoco puede cambiar mi mente. Yo tengo una mente. Dios me manda a tener una mente. Dios me ha dado una mente. Dios me ha dado una manera de pensar. Yo tengo que aprender esa manera de pensar porque es orden de aquel que me amó y al cual yo digo que es mi Señor. Y si es tu Señor, entonces busca de que Él sea tu Señor. Yo quiero que Él sea mi Señor. Y dice que somos como la hierba que se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra ¿Hay ahora, otra? que por el Evangelio, fíjense, el Evangelio es muerte, crucifixión, muerte y resurrección. Pero ahora, cuando llegó el Evangelio y lo abrazaste, el Evangelio te da una información. Dice ahora el Evangelio, ya después que lo tienes, el Evangelio dice, desechando pues toda malicia. Primero tienes que desechar malicia. Algo que en la mente es muy malo. Siempre tenemos mente de maldad, pensando lo equivocado. Y pensamos que estamos bien. Dios quiere que quites la malicia